Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de muchísimas cosas que ocurrieron en el día de ayer en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero antes de comenzar recordar que estamos en semana de Gran Premio, estamos en semana de Gran Premio de Miami, que lo tendremos este mismo fin de semana con unos horarios americanos, por lo tanto si sois de México, Argentina, hay muchas personas que me ven de allí, Colombia también hay mucha gente que me ve desde allí, pues entonces los horarios van a ser mucho mejores para vosotros, para nosotros tendremos unos horarios tardíos. Así que bueno, tenemos muchísimas cosas de lo que hablar, de lo que ha ocurrido en Azerbaiyán, de todo lo que ha ido ocurriendo, de cosas que pueden llegar a ocurrir porque ya empiezan a vaticinarlo para Miami. Así que primero de todo os voy a recordar los horarios. Los horarios del Gran Premio de Miami, como hacemos siempre cuando entramos en semana de Gran Premio. Estamos en el primer doblete de la temporada porque acabamos de venir de Azerbaiyán y viajamos a Miami. Hasta ahora no habíamos tenido ningún doblete en toda la parrilla. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ahora tenemos estos horarios en el Gran Premio de Miami, unos horarios que para nosotros son mucho más tardío. En Latinoamérica pues serán unos horarios distintos, son unos horarios como los que solemos tener aquí en Europa. Os voy a decir los horarios que tendremos para este Gran Premio de Miami aquí en España y van a ser los siguientes. El viernes tendremos las dos primeras sesiones de entrenamientos libres que serán a las 8:30 y a las 12 de la noche. A las 12 de la noche los entrenamientos libres 2. Luego ya el sábado tendremos los terceros entrenamientos libres que se disputarán a las 6:30 con la clasificación disputándose a las 10. Y ya para finalizar el domingo a las 9:30 tendremos la carrera del Gran Premio de Miami. Como veis, estos son los horarios mucho más tardíos de los que tenemos habitualmente aquí en Europa, pero son los horarios que solemos tener allí cuando se corre allí la Fórmula 1 para que sea un horario normal allí. Así que tendremos este Gran Premio de Miami del cual hay muchas expectativas y del cual hay muchos equipos de los cuales ya están hablando al respecto. Y vamos a comenzar este vídeo hablando por algo que ha hablado desde el equipo Aston Martin. Lo están hablando desde el equipo Aston Martin, hemos visto recientemente hablar sobre el resultado en Azerbaiyán, un resultado que fue bastante bueno para ellos porque no tenían unas expectativas altas, no venían pensando que fueran a salir con un buen fin de semana porque Azerbaiyán no era un circuito que se les adaptase demasiado. Miami ya avisaba en el día de ayer Fernando Alonso diciendo que Ferrari había tenido suerte este fin de semana de que fuera un fin de semana donde Aston Martin no iba bien, donde encima Leclerc hizo la pole y tuvieron suerte aún así de conseguir entrar en el podio porque se quedó Alonso a las puertas del podio y que Miami sería mucho mejor, ya empezó a avisar y además es que van a traer mejoras a Aston Martin para ese fin de semana. Finalmente a Azerbaiyán tan solo trajeron una mejora a Aston Martin que fue la actualización en el alerón trasero, una actualización que ha dado quebraderos de cabeza dentro del equipo Aston Martin, vamos, no os los podéis ni imaginar, porque el DRS no conseguía funcionar cuando llegaba a unas velocidades muy altas por la presión que se ejercía sobre el DRS. No funcionaba y eso les ha dado muchos quebraderos de cabeza, que aquí os los hemos estado narrando, contando que si Aston Martin estaba trabajando en ello, que si de repente en la sprint funcionó, que si determinaron que con el rebufo conseguía funcionar, todo eso acabó pasando, que bueno, que ese problema lo tienen que seguir solucionando y trabajarán en ello esta semana que tienen hasta llegar a Miami, pero solo trajeron esa mejora, tenían un paquete de mejoras algo más grande para el Gran Premio de Azerbaiyán, pero no se introdujo ese paquete de mejoras debido a la clasificación en sprint. Sabemos, y por ejemplo aquí lo contamos, que Ferrari no iba a introducir mejoras porque no iban a poder sacar a datos reales con el formato de clasificación al sprint. Aston Martin decidió solo esa mejora porque mejoraba en velocidad punta y en Aston Martin la velocidad punta es lo que peor tienen y con la larguísima recta que hay en el tercer sector necesitaban mejorar esa velocidad punta, pero el resto de mejoras van a llegar en este Gran Premio de Miami, por lo tanto se esperan unas mejoras bastante interesantes para el equipo Aston Martin. Veremos cómo funcionan. Es un circuito que a priori debería ser bastante mejor, entre por cómo se gestionan los neumáticos, que en Aston Martin debería de funcionar mucho mejor, por las temperaturas, porque Aston Martin gestiona mucho mejor las temperaturas altas de lo que lo gestionan otros equipos, y en especial por las características del circuito, por las curvas de velocidad media-alta que tienen, que son predominantes y que a Aston Martin le vienen muy bien en comparación con otros equipos. Además, desde el equipo Aston Martin ya están avisando de la carrera de desarrollo que ya ha dado comienzo desde Azerbaiyán con las primeras mejoras para esta temporada y avisan de que las mejoras van a llegar en Aston Martin. En Miami va a haber un paquete de mejoras grande, en Imola seguirá habiendo mejoras y además ya nos confirmaron hace unos meses que en Silverstone también tendrán mejoras y en Aston Martin están preparados para esta carrera de desarrollo y creen que pueden salir vencedores.
Eso es lo que están hablando desde el equipo Aston Martin, más específicamente ha sido Mike Crack, el jefe del equipo Aston Martin, que lo que ha dicho después de que concluyera el Gran Premio de Azerbaiyán es: la carrera de desarrollo está en marcha. Tenemos algunas mejoras en proyecto, ya os estoy comentando en Miami, que no tenían pensado introducir mejoras, no van a ser unas mejoras de repente nuevas o que hayan adelantado, es más, son unas mejoras que han atrasado, que son las mejoras que iban a introducir en Azerbaiyán, las introducirán para este fin de semana. Si ya de por sí el circuito se les debería adaptar, estas mejoras que se supone que potenciarían lo que ya tienen, y si consiguen que funcione el DRS con el nuevo alerón trasero, pues debería ser un circuito donde sea mucho más competitivo Aston Martin a priori, que luego puede ser que no, luego obviamente Ferrari va a traer mejoras, puede ser que Mercedes le vaya mucho mejor este circuito porque Azerbaiyán les ha ido fatal, así que veremos cómo evoluciona todo esto, pero a priori Aston Martin tampoco debería de ir mal. Sigue diciendo, dice: decidimos deliberadamente no traer en Azerbaiyán ninguna pieza de mejora porque ya tienes los alerones y puedes ver lo que puede pasar aquí. Así que creo que es una lección aprendida. Las mejoras llegarán. Eso es lo que dice Mike Crack, confirmándonos la información que yo os estaba diciendo, de que no trajeron las mejoras en Azerbaiyán, simplemente salieron trasero y las traerán para Miami. Veremos cómo funciona. La carrera de desarrollo está bastante interesante, pero sobre todo, y yo es una cosa que he destacado bastante este fin de semana, pese a las críticas que tuvo Aston Martin por las malas clasificaciones, yo es una cosa que he estado destacando y es que Aston Martin sigue estando en la zona alta siempre, constantemente. Da igual si hay un equipo que les supera, porque ha pasado en las dos primeras carreras, Aston Martin fue el segundo equipo, tanto en Bahrein como en Arabia Saudí. Y además, bastante claro, en Australia podemos decir que Mercedes tuvo mejor ritmo de carrera que lo tuvo Aston Martin. Y en Azerbaiyán tuvo mejor ritmo de carrera, pero bastante parejo. Fernando Alonso se quedó casi a las puertas del segundo puesto, a un segundo casi de Lewis Hamilton en toda la carrera que estuvieron compitiendo. Y en esta última carrera, Fernando Alonso se quedó a 8 décimas de conseguir entrar en el podio con Charles Leclerc, aunque determinemos que a lo mejor Ferrari tenía mejor ritmo en general que Aston Martin. Lo que está claro es que Aston Martin no es un equipo clasificador y no lo ha sido desde ningún punto de toda la temporada, porque en Bahrein, que estamos diciendo que es el segundo mejor equipo, clasifica por detrás de los dos Ferrari y de los dos Red Bull, es decir, clasifica en quinta posición, pero luego consigue tener mucho mejor ritmo que los Ferrari. En Arabia Saudí clasifica por detrás de Leclerc, sí que es verdad que se mete cuarto, se mete tercero porque un Red Bull desaparece, que es el problema que tuvo Verstappen en Arabia Saudí, y el otro Ferrari, que fue Sainz, clasificó por detrás suya y por eso consigue clasificar tercero, si no hubiera sido hasta quinto otra vez. Es decir, Aston Martin no es el mejor equipo clasificando, pero sí es el muy buen equipo en carrera. Y eso lo dijo ayer, por ejemplo, también Charles Leclerc, diciendo que Aston Martin tiene un mejor equipo de carreras que lo tienen ellos, y ahí es donde pierden mucho con ellos. Entonces, si consiguen funcionar estas mejoras, veremos cómo rinden en Miami, pero debería ser un muy buen fin de semana para ellos. Y por cierto, hemos mencionado las palabras de Charles Leclerc ayer, las palabras de Leclerc hablando acerca del rendimiento de Aston Martin, del rendimiento en carrera y demás. Durante este fin de semana, Charles Leclerc, esto más específicamente fue el jueves, que aquí ya lo comentamos también, os trajimos estas declaraciones. Charles Leclerc habló de que todavía no había hablado con Mercedes para marcharse a Mercedes a lo mejor y dejar Ferrari, que es algo que os hemos estado comentando que puede llegar a pasar porque el descontento de Leclerc es real. Pues Toto Wolff ha confirmado que en el equipo Mercedes tienen como un objetivo a largo plazo posible a Charles Leclerc como piloto, en el caso de que a lo mejor Hamilton no renueve, pero que es un objetivo a largo plazo, pero sí que lo tienen en el radar, así lo ha confirmado. Esto aumenta más los rumores, no está diciendo que vaya a ser ahora, y repite en varias ocasiones que están comprometidos con Lewis Hamilton, que quieren que Lewis Hamilton renueve. Veremos cómo evoluciona todo eso, pero Hamilton no tiene contrato para la próxima temporada. Desde el parón invernal estuvieron diciendo que iba a ser cuestión de volver de las vacaciones de invierno y sentarse media hora y va a salir con la renovación. Esa media hora se está alargando un poco porque todavía no ha llegado esa renovación, y sabemos tanto el descontento de Hamilton, tanto el descontento de Leclerc, tanto el descontento de Mercedes incluso. Entonces todos estos rumores se alimentan aún más. Se alimentaron ya cuando Leclerc dijo que todavía no había hablado con Mercedes, que no había hablado pero que todavía no lo había hecho, que podía llegar no cerraba la puerta a hacerlo, y ahora estas palabras de Toto Wolff pues lo alimentan aún más, afirmando que está en el radar. Lo que ha dicho es: creo que nadie duda de las habilidades de Charles. Cuando le preguntaron, sigue diciendo, dice: la única vez que hemos hablado fue para saber cuál era la puerta de embarque en Melbourne cuando los dos estábamos en el aeropuerto, refiriéndose a la única conversación en sí que han tenido, que no han tenido acercamientos básicamente por ahora para llegar a fichar a Leclerc por el equipo Mercedes. Pero sigue diciendo, dice: por lo que sé, está totalmente comprometido y es fiel a Ferrari en su contrato, y nosotros estamos totalmente comprometidos con Luis. Es lo que os estoy diciendo, no es algo que a lo mejor ahora mismo te lo afirmen, por ahora están ambos comprometidos con sus proyectos, pero no es descartable para dentro de un futuro.
Sigue diciendo, dice, Charles es un gran chico y para un futuro a largo plazo es alguien que siempre tienes que tener en tu radar. Es algo que está claro. No pensamos en él a corto ni medio plazo. Luis se siente muy fuerte y nosotros tenemos esa misma sensación con él. Así que estos son los rumores que están pasando sobre Charles Leclerc, sobre Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, todos estos rumores. Veremos cómo evoluciona, pero desde luego que ahora mismo la verdad que el rendimiento de Lewis Hamilton está siendo muy bueno. Russell por ahora en general, en pautas generales, le está ganando en clasificación, llevan un 3-1, la única clasificación que no la ha conseguido ganar ha sido aquí en Azerbaiyán. No estoy contando la sprint porque no cuenta, sino sí que por ahí podríamos decir que, bueno, Russell también le consiguió ganar en la sprint, en la clasificación, como estoy diciendo, pero en carrera constantemente Lewis Hamilton le consigue ganar, quitando a Australia, porque en Australia Russell abandona, por lo tanto no sería justo, y aún así Russell incluso tuvo mejor ritmo, aunque hubiera quedado por detrás suya por todos los problemas que tuvo con esa bandera roja, por la mala suerte que tuvo. Con la excepción de esa carrera, Hamilton ha quedado constantemente por delante de Russell y encima clasificando por detrás. Vimos una pasada de Hamilton este fin de semana espectacular cuando es él el que tuvo mala suerte este fin de semana con el coche de seguridad. Él paró antes de que saliera el coche de seguridad, por lo tanto salió perjudicado y salió por detrás incluso de su compañero de equipo y le pasó en pista con una pasada espectacular. Yo recuerdo también, por ejemplo, Bahrein, una carrera muy buena de Hamilton donde salía por detrás suya y le ganó la partida en la salida y luego el ritmo de Hamilton fue muy superior al de Russell, así que en pautas generales ahora mismo a Mercedes le beneficia renovar a Lewis Hamilton porque está siendo de largo el mejor piloto del equipo, que Russell está siendo muy bueno. Russell es un proyecto a largo plazo buenísimo para Mercedes y yo ya os he dicho en muchas ocasiones que me encanta, pero ahora mismo desde luego el que mejor está rindiendo es Lewis Hamilton y veremos cómo evoluciona esto, pero Hamilton es justo el que no tiene contrato para la próxima temporada. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar de un equipo que ha sido desastroso con todas las letras en el Gran Premio de Azerbaiyán. Por supuesto, yo creo que sabéis de qué equipo estamos hablando. Vamos a hablar del equipo Alpine, que antes de comentar el desastre que ha sido este fin de semana para el equipo Alpine, por supuesto también quiero dejar claro, Alpine es un muy buen equipo esta temporada, están consiguiendo rendir bastante bien y en especial están por detrás de McLaren en el Mundial de Constructores, pero a mí me gustaría ver en qué rendimiento están realmente ahora de cara a cara. Es decir, Alpine ha mejorado, McLaren ha mejorado bastante este fin de semana, pero lo que habíamos visto en las 3 primeras carreras del equipo Alpine era que tenían un muy buen ritmo, bastante. Las palabras de Otmar Szafnauer son las palabras de Otmar Szafnauer, por supuesto. Desde el equipo Alpine ya habían dicho que las mejoras en Azerbaiyán no iban a ser tan buenas como le estaba diciendo. Otmar Szafnauer estaba vendiendo que se iban a pelear por el subcampeonato. Por supuesto que no, pero estaban más cerca de la zona alta Alpine que de la zona baja. Es decir, estaban más cerca de los Mercedes, Aston Martin, Ferrari y Red Bull que de lo que lo estaban del resto de la parrilla. Este fin de semana ha sido un fin de semana desastroso para el equipo Alpine, pero eso por supuesto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo quiero ver ahora con las mejoras de McLaren, que han tenido un buen fin de semana en Azerbaiyán y que están por delante suya en el Mundial de Constructores por haber sumado puntos en Australia, que consiguieron sumar muchos puntos donde Alpine no sumó, y por estos puntos que han sumado hoy. Quiero ver de cara a cara, por ejemplo en Miami, qué rendimiento tienen cada uno y cuál es el equipo que realmente está por delante. Pero hablando sobre Azerbaiyán, el fin de semana en Azerbaiyán ha sido un desastre para el equipo Alpine. Y desde el equipo Alpine reconocen que su fin de semana en Azerbaiyán ha sido decepcionante, según ha podido confirmar Otmar Szafnauer. Dicen que venían con unas expectativas bastante altas. Otmar Szafnauer habló de pelear por el subcampeonato y se van de aquí con 0 puntos, habiendo hecho un desastre en las 2 clasificaciones, habiendo tenido problemas de motor, habiendo hecho un desastre en las 2 carreras sin conseguir puntuar. Un desastre total el que ha tenido el equipo Alpine en este fin de semana en Azerbaiyán, en un fin de semana donde a priori no deberían de haber ido mal y donde el año pasado también fueron bien. Ha sido un desastre, estáis viendo ahora mismo en pantalla cuál ha sido el fin de semana que ha tenido el equipo Alpine. Problemas del motor en los FP1 con un George Russell, iba a decir, que estábamos hablando antes de Mercedes, con un Pierre Gasly que salió ardiendo su motor y tuvo que abandonar, y eso además en un fin de semana con formato sprint es horrible, no porque tengas problemas de motor, porque eso obviamente nunca es aconsejable, por supuesto, pero es horrible porque no pudo competir Pierre Gasly en esos libres 1 y entonces no tuvo preparación, la única sesión que podía haber preparado algo. Luego, ninguno de sus 2 pilotos fue capaz de subir del P12 en las 2 clasificaciones. Esteban Ocon fue quien mejor clasificó en la primera de las clasificaciones el viernes y clasificó en 12ª posición. Gasly cayó en las 2 ocasiones, fuera de la Q1 estuvo, cayó en 19ª posición en las 2 ocasiones. La primera tiene el accidente y por eso no puede seguir compitiendo, pero es que la segunda, por ritmo real, clasificó en 19ª posición. Además, tuvieron que romper el parc fermé con Esteban Ocon para cambiarle configuraciones porque no habían
acertado con Esteban Ocon y no se sentía cómodo. En la sprint Gasly queda 13º y Ocon queda 18º, el último de la sprint, y en la carrera Gasly quedó 14º y Esteban Ocon 15º. Como digo, ha sido un desastre el fin de semana del equipo Alpine, que lo ha reconocido así Otmar Szafnauer diciendo: ha sido un fin de semana amargamente decepcionante. Estuvimos bastante lejos en la configuración del monoplaza el viernes y con una carrera tan limitada, con algunos problemas de fiabilidad en ambos monoplazas, nos quedamos con una montaña que escalar el resto del fin de semana. No debemos de repetir estas actuaciones nuevamente. Así que veremos cómo evoluciona Alpine. Las mejoras ya las han traído, no han sido desde luego buenas. Matt Harman ya lo estuvo comentando al principio del fin de semana que no iban a ser tan buenas. Aún así, yo no me esperaba este fin de semana de Alpine y como digo, creo que también han sido muchos infortunios, es decir, Gasly no consigue competir en los libres 1, por lo tanto no tiene datos, no tiene experiencia, muchas cosas que le ocurren y entonces eso le dificulta mucho más el fin de semana porque a lo mejor no encuentra la configuración idónea. Con Esteban Ocon se equivocan, es algo que hemos visto que ha pasado con varios pilotos, con Nico Hülkenberg también ha pasado, más recientemente, por si lo queréis poner más hacia nuestro lado, Carlos Sainz le ha pasado que no tenía la configuración idónea y esa es la razón por su fin de semana tan desastroso. Todo eso es cierto, pero al final es lo que hay. Y Alpine ha pasado en un fin de semana en Australia donde Pierre Gasly no estuvo lejos del ritmo de los Ferrari, Mercedes y Aston Martin, a este fin de semana que ha sido un desastre. Veremos, sigo diciendo que quiero ver cómo funcionan frente al equipo McLaren, porque McLaren hace una carrera en Australia, estábamos diciendo que eran un desastre ellos, ya no, en Australia consiguieron puntuar gracias a los infortunios que hay, pero en Arabia Saudí y en Bahrein McLaren fue un desastre y ahora mismo pues obviamente ahora están por delante y demás. Entonces, yo no quiero sacar conclusiones de solo este fin de semana porque Alpine hasta ahora había sido bastante bueno. Veremos cómo evoluciona, pero obviamente hay que decirlo que ha sido un fin de semana decepcionante. Y ya para finalizar, vamos a hablar de unas declaraciones que ha dicho Christian Horner, que ha hablado acerca del error que cometieron con Max Verstappen. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, con el error que cometieron en Max Verstappen, ha hablado acerca de ese momento en el que deciden pararle, justo cuando Nick de Vries está parado en pista, deciden pararle pensando o no pensando, ahora lo veremos, que iba a salir un coche de seguridad para Max Verstappen, sale antes incluso de que salga el coche de seguridad, por lo tanto no ha ganado ninguna ventaja y justo sale el coche de seguridad, por lo tanto Verstappen pierde posición tanto con su compañero de equipo como con Charles Leclerc. E incluso fue bastante, podríamos decir, bastante bien, entre comillas, porque yo pensaba que incluso la posición la podía haber llegado a perder con Fernando Alonso. Es más, estuvo ahí, pero al final la consiguió recuperar y solo perdió posición con esos dos pilotos. Por lo tanto, dentro de lo malo le salió, entre comillas, bien. Y tuvo que adelantar rápidamente a Charles Leclerc y luego no pudo llegar al ritmo de Sergio Pérez. Pero ha hablado acerca Red Bull de ese problema, de ese error que cometieron y lo que han especificado es que no esperaban un coche de seguridad. ¿A qué se refieren con no esperar un coche de seguridad? Porque, por ejemplo, yo sí que lo esperaba y yo creo que cometen un error que es factible, entre comillas, en sentido de decir, vale, yo en cuanto vi el coche dije esto es coche de seguridad y va a salir en momentos, entonces lo mejor es parar cuanto antes. Ahí, por ejemplo, yo lo digo, yo hubiera cometido también ese mismo error, pero ellos dicen que lo pararon porque pensaban que no iba a ser un coche de seguridad. ¿A qué se refieren? Ellos empezaron a ver que el motor de Nick de Vries seguía funcionando, seguía corriendo, que Nick de Vries había dado como marcha atrás, pero no fue que vaya marcha atrás, sino que el coche se fue hacia atrás un poco, pero ellos pensaron que estaba dando marcha atrás y pensaron que Nick de Vries iba a continuar. Por lo tanto, que iba a salir de ahí, entonces la opción que tomaron es, vale, pues entonces, como no va a haber coche de seguridad, Verstappen está perdiendo tiempo, Verstappen está sufriendo con los neumáticos, decidieron pararle. Decidieron pararle antes que ninguno, porque estaba sufriendo con esos neumáticos, pereciría otra estrategia, y finalmente, pues ocurrió ese safety car y les salió rana porque tuvieron, porque al final perdió la posición Max Verstappen. Lo que dice Christian Horner explicando, dice, en ese momento tomamos la decisión de parar a Max porque ya estaba sufriendo con los neumáticos traseros y Sergio estaba justo detrás de él. Desde el punto de vista estratégico era el mejor momento para hacer la parada. Desde nuestra perspectiva, las 4 ruedas estaban en el coche y él no había golpeado las protecciones, refiriéndose a Nick de Vries que no había perdido una rueda, que por podría haber llegado a seguir. Sigue diciendo, dice, el motor seguía en marcha y pensamos que podría ser capaz de echar marcha atrás y seguir. No esperábamos que todo iba a acabar en un coche de seguridad. Normalmente si un coche se va contra las protecciones, ese coche es coche de seguridad aquí, pero no había signos de eso esta vez. Un error que cometió Red Bull que privó de poder a Verstappen pues mantener esa primera posición, porque si se hubieran esperado una vuelta hubiera parado estando primero, por lo tanto hubiera salido primero. Ahora bien, luego también no tuvo ese ritmo, ya vimos ayer por ejemplo a Verstappen también poner excusas, entonces bueno, no tuvo el ritmo para llegar a Sergio Pérez, pero eso sí que fue un error también del equipo Red Bull con el piloto neerlandés que le privó también entre comillas de esa estrategia. Hubiera sido bastante interesante ver a los dos pilotos juntos en la resalida, ya no digo que Verstappen esté adelante, sino me sirve que hubiera estado Pérez
delante, pero que no hubiera perdido posición con Leclerc y ver el ritmo de carrera de ambos. Sergio Pérez tuvo un ritmo espectacular y hubiera sido bastante interesante verlo desde el primer momento juntos para verle de verdad conseguir abrir ese hueco. Así que bueno, veremos cómo evoluciona la temporada, veremos cómo evoluciona el caso en el equipo Red Bull, pero está bastante interesante. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.